La serie 100 es la primera serie de trenes de alta velocidad de Renfe. Es al que siempre se le ha denominado AVE, acrónimo de Alta Velocidad Española. Su fabricación data de 1992, cuando también entró en funcionamiento con motivo de la Expo de Sevilla. Casualmente tuve el placer de probarlo volviendo a casa tras mi visita. El modelo a escala lleva años en mi colección, pero fue una compra bastante posterior a su comercialización, aprovechando una oferta. Y también permaneció en vía muerta hasta mi primer intento de digitalización. Kato fue quien en su momento lo reprodujo acompañado de vías Unitrad para su exposición. En cuanto a su aspecto, consigue un buen acabado reproduciendo fielmente el original, con un exterior liso sin protuberancias, para simular el aspecto aerodinámico con el pantógrafo embutido en el casco. El enganche de los coches puente con las cabezas tractoras es del tipo pinza como el del Pato. Además de las dos cabezas tractoras, solo una con motor, y los dos coches de enlace, completa la composición con 6 coches más, al igual que el original. Un coche cafetería, 2 de clase preferente y otros 3 clase turista. Porta 2 aros de adherencia, uno en cada bogie de forma cruzada en el lado interior, necesarios para tirar de un convoy de 1,20 m de longitud. El enganche click de los coches intermedios es diferente y va insertado en los bogies que hacen de puente entre dos coches. Este ya se aprecia resistente a diferencia del de pinza, que puede ser fácilmente dañado o roto si no se tiene cuidado en su manipulación. Para llegar al motor previamente conviene retirar el embellecedor de contacto trasero y el morro, lo que facilitará el despegue de la carcasa con la ayuda de los clásicos palillos, independientemente de que se trate de la cabeza tractora o la de cola. Retirada la carcasa deja a la vista el típico interior y conexiones de placa de los modelos Kato americanos, no precisamente cómodos de digitalizar. Una primera opción extendida en algunos foros consistía en adquirir una placa compatible con otros modelos Kato americanos, ya que no existe una específica para este, que suponía cortar los extensores LED y soldarlos en la posición adecuada dada la estructura del modelo, pero esto no suele dar los resultados esperados, salvo que seas muy manitas, ya que no siempre se consigue el contacto adecuado con las alargadas placas transmisoras de corriente. La mejor opción es una posterior, las placas del TGV Talis, perfectamente compatibles con conector NEN. Claro que esto obliga también a añadir el decoder, lo que a su vez hay que multiplicar por 2, uno por cada cabeza, si se quiere disfrutar de la combinación de luces respectivas. La sustitución no resulta complicada, pero es conveniente asegurarse del contacto apropiado entre los elementos con adhesivo plástico, con cuidado de no cubrir las pestañas de anclaje entre chasis y carcasa. El enganche pinza entre las cabezas y los coches de enlace es sencillo si se realiza con cuidado para no sufrir daño, con un ligero giro en forma de nudo. Para el resto de los coches podemos ayudarnos del encarrilador, tal como hacíamos con el Pato.
En rodadura se comporta adecuadamente, serpenteando alegremente y pudiendo alcanzar grandes velocidades sin modificar las CVs del decoder, siempre que el recorrido contenga curvas de amplio radio. Si no, dada la longitud de los coches y el peso de la cabeza tractora, terminará por descarrilar, obviamente. Bastará no obstante una velocidad media para lucir el modelo. Si esta es demasiado baja, en sitios complicados, como esta curva en pendiente, perderá adherencia y patinará, lo que no ocurrirá por inercia si aplicamos un poco más de corriente. Eso sí, el ruido se incrementa con el aumento de velocidad.